semana pasada, así que hoy vamos a avanzar con las clases. El examen es el 7 si no me equivoco, o que esté equivocado algún día más, algún día menos, pero tenemos esta y la otra semana todavía de clases. Eh, Tenemos todavía esta y la otra semana de clases, así que no va a haber problemas. Y hoy les publiqué para que habrán recibido como parte de aviso de publicación de la materia una, una, unos ejercicios con propuestas resueltas que pueden ser revisados por parte de ustedes, donde está la parte de ejercicios mismos y la parte de algunas resoluciones de algunos ejercicios o por lo menos borradores de resolución para que ustedes lo puedan ir complementando, mejorando, actualizando con respecto a lo que viene a ser vectores. O sea, todos estos son ejercicios que lo pueden ir resolviendo y lo pueden ir teniendo a mano. Eh, Básicamente, seguramente, como habíamos dicho, pues vamos a destinar directamente a repaso de algunos ejercicios y dar tiempo para ese tipo de soluciones. Siempre es importante recalcar valga la redundancia, la importancia que tiene que ustedes ya miren de antemano e intenten hacer las resoluciones de los ejercicios. Se tiene un concepto completamente diferente cuando se plantea un ejercicio y lo hacemos en conjunto. Entonces, primero romperse la cabeza, intentar encontrar la solución, pensar, bosquejar una solución, así como habíamos dicho. Vemos primero de qué se trata, vamos encontrando la problemática principal, a partir de ahí vamos buscando lo que es repetitivo y bueno, y ahí se van armando los algoritmos, ¿verdad? Entonces, les pido que por favor se tomen el tiempo suficiente de lo que resta hoy de la noche para mirar un poco estos ejercicios. Algunos yo sé que ya fueron planteados con el profesor, algunas diferencias de soluciones no. Es correcto, solamente esto suma a los conocimientos que ya tienen y traten de plantear algunos otros que estaban sugeridos, ¿verdad? Son ejercicios generales, ¿verdad? Y también alguna solución. Lo importante acá es que ustedes no miren la solución primero, sino que intenten plantearlo ustedes y luego hacen lo otro, ¿verdad? Y también les compartí eh, hasta acá alguna preguntilla, alguna duda. Ninguna de mi parte, profe. Dale, gracias. Entonces, pero les pregunto, yo les llegó esto, ¿verdad? Ustedes vieron que se subió estos materiales, ¿verdad? Sí, llegó un correo Dos en avisando. realidad, ¿verdad? Sí, 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 no, llegó por correo el aviso y el mensaje en la plataforma también. Dale, es genial, fantástico. Entonces, era eso nomás entender que les haya llegado y que tengan a mano. De vuelta, insisto, muy importante revisar los ejercicios y tomarse un tiempo como con paciencia uno a uno, intentar plantearlos y luego ir chequeando antes de que lo hagamos en conjunto, ¿verdad? Eh, bueno, esto es máximo lo que les puedo decir. Después, si lo hacemos en conjunto y no lo hicieron, listo, decir, ah, sí, qué fácil, pero cuando uno lo tiene que plantear solo se complica de repente. Bueno, siguiendo con, entonces también le subí otra parte que tiene que ver con cadenas, ¿sí? Que es lo que vamos a estar viendo ahora. Entonces, nada, esa parte son dos contenidos. O sea, estamos avanzando. Esto otro ya es más repaso de la primera parte. Y bueno, esto de cadenas es lo que vamos a ver hoy y que está relacionado al tema de punteros, ¿verdad? Y hoy vamos a hablar un poco más, de a poquito vamos a ir hablando más de este tema y vamos a ir resolviendo algunos puntos. Algunos ya los habíamos planteado y otros lo vamos a repasar. ¿Ok? Bueno, entonces voy a dejar de compartir esta parte. Me aguardan un segundo, voy a compartir la siguiente parte. Bueno,
Hoy vamos a ver un tema que, si bien no escapa a ustedes, ya seguramente lo estuvimos viendo, lo estuvimos manejando, pero es importante que ustedes reafirmemos esto que vamos a ver ahora. Y como les venía diciendo, haciendo ejercicio, es como que se queda mejor la cosa y no solamente en la parte teórica, ¿verdad? Por eso era importante los ejercicios que vimos y de a poco van a ir uniendo, esto se hace así, esto se hace asado. Y si no, van preguntando, ¿verdad? Hoy vamos a hablar dos temas, el tema de punteros y el tema de cadenas. ¿Por qué? Y porque están asociados a ambas cosas. Una cosa lleva a la otra, vamos a decir, ¿verdad? Pero después se van a dar cuenta por qué les digo esto. Eh, y también vamos a hablar de funciones y paso de parámetros. ¿Y por qué? Y también les voy a explicar. Porque una parte ya vimos y hoy vendríamos a ver la segunda parte correspondiente a eso. Voy a revisar un poco algo acá. ¿Cuánto estamos? Profe, ¿vos tenés idea de cuánto estamos? Puedes fijarte un poco vos mientras tanto. Ya, bueno, ahí ya empezamos a disminuir, que es lo que me preocupaba. Les agradezco a los que están en todo caso, ¿verdad? Arrancamos bien y ya estamos 25. Definición de puntero, ¿verdad? Los punteros son variables cuyos valores son direcciones de memoria. Fíjense que una variable que nosotros le conocemos como tal, ¿cierto? El contenido de la variable es un dato. Es un dato 5, 10, H, A, C, L. Es un dato. En el caso de los punteros, son variables cuyos los valores es otra dirección de memoria. Por eso se le dice puntero. O sea, el contenido de la variable guarda un dato y ese dato es una dirección de memoria. ¿Sí? Es como una, es como una planilla. eh, Estoy seguro que ustedes conocen lo que es una planilla Excel, ¿verdad? Y fíjense que si nosotros tenemos, voy a cambiar un poco. Un segundo. Sería como un índice, profe. O sea, en el puntero indica dónde tenés que irte, que vas a encontrar, algo así. Sí, les muestro. Vamos, cambié acá la modalidad para hacerlo más rápido. Les muestro. Entiendo que están viendo ahí mi pantalla, ¿verdad? Ustedes se dan cuenta Sí, que profesor. Sí, sí, vemos. la memoria, la memoria de una computadora, esto es muy importante resaltar y ya lo habíamos hablado, es algo parecido a esto que está acá, ¿verdad? Un montón de casillitas donde cada uno de estos puede contener directamente eh, ceros y unos, ¿ok? Este puede tener acá 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0. Así es la memoria. 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1. Esto es. Pucha, el profesor, qué aburrido, yo me está explicando esto que yo ya sé, ¿verdad? Pero es relevante. Entonces, fíjense que, ¿cómo nosotros sabemos qué dato este es? Y primero lo único que sabemos es que tenemos que saber que esto es de tipo, qué sé yo, INT, ¿ok? Entonces, al ser INT, esto se lee como un valor numérico, qué sé yo, que va a ser igual a 11, ¿ok? Por ejemplo. Y este que está acá, en realidad es una variable de cadena, por ejemplo. Y entonces esta es su representación, si este es un char, este qué sé yo, es igual a una H, ¿ok? ¿Está bien? No importa eso. No sé si me explico, ¿verdad? La memoria es un montón de casillitas que solamente pueden tener ceros o uno. El tipo es lo que define qué cantidad de casillitas son y entonces por lo cual cómo va a ser leído. Hasta ahí venimos bien, ¿verdad? Volvimos a la clase número 1, me parece, o número 2. ¿Se acuerdan de eso, verdad? Sí, ¿Sí? sí, sí, sí. Ok. ¿Y cuál es el nombre?
el nombre, cómo yo ubico esta variable. Y dónde, díganme ustedes, ¿dónde empieza esta variable que está acá? ¿Dónde empieza? A1. En A1, claro. Entonces, lo que nosotros tenemos, en realidad, acá nosotros tenemos una variable, ¿sí? Que se llama, por ejemplo, le podemos llamar, no sé, sum, ¿ok? Pero que en realidad nosotros, en realidad, la computadora le asigna el lugar A1. Perdón, escribí mal el... O sea que la computadora no sabe realmente un pepino y no sabe que esta es la variable sum, ¿ok? Nosotros nomás sabemos que es la variable sum y lo que hace la computadora es le asigna A1 a sum al momento de que va a iniciar la ejecución del programa. Cuando ahí yo hago int sum igual a 0. Y entonces él viene y pone todo esto acá en 0. Hasta acá venimos bien, ¿verdad? Fíjense que en Sí. realidad la dirección de la variable no es sum, ese es el nombre que nosotros conocemos. La dirección de la variable es A1. ¿Se comprende esa parte, más o menos? Venimos bien. Comprendido. La variable esta que está acá, en realidad, su dirección puede llamarse, qué sé yo, la variable y la variable i es, en realidad es, a ver un poco, H8. ¿Ok? Acá venimos bien, ¿verdad? Ok. Sí. Entonces, el nombre de la variable para nosotros, para nosotros, el nombre de la variable en realidad es una dirección de memoria. El nombre, digo, no el dato. El nombre, Zoom, I, J, K, contador, bandera, qué sé yo, póngale N, en realidad es una dirección de memoria. ¿Está bien? Hasta ahí venimos bien. Ok. ¿Qué es el puntero? Y ahí volvemos otra vez a la explicación que teníamos antes, que se me perdió. ¿Dónde está? Acá está. El puntero son variables, dice. O sea, es una variable también, cuyo valor son direcciones de memoria. O sea que es una variable que puede guardar el nombre de otra variable o es una variable que guarda la dirección de la variable real. Por eso acá está el ejemplo donde le indica acá. Contiene la dirección de una variable que contiene un valor específico. Y en realidad puedo anidar puntero, ¿verdad? El puntero del puntero del puntero del puntero del puntero, así lo puedo hacer, ¿verdad? Pero lo que tengo es que yo tengo una variable que se llama cuenta, yo tengo una variable que se llama cuenta y yo puedo tener un puntero que apunta a la variable cuenta. ¿Ok? Después vamos a explicar el para qué y el todo eso, ¿verdad? Pero lo que hacemos, acá tenemos una variable sum, ¿sí? Como pusimos ahí sum y que tenía, no sé, el valor, ¿cuánto era que le pusimos el valor ahí? No importa. Ahí dijimos que era un 11, ¿sí? Acá tenemos sum que vale 11. Y tenemos un puntero que acá en su contenido lo que dice es A1, que apunta a la variable sum. ¿Por qué dice A1? Porque las variables cuyos valores son direcciones de memoria. Entonces un apuntador a cuenta lo que hace es en realidad apunta en donde está almacenado el valor. Entonces, si yo defino acá un puntero, asterisco, puntero, asum que está ahí definido, ¿verdad? En realidad lo que yo estoy definiendo es que sum, el puntero sum, va a ser igual a A1.
¿Y por qué A1? Y porque zoom está en la posición A1. ¿Y cómo yo sé eso? Y no sé, ahora les voy a mostrar cómo se acceden a las direcciones de las variables, porque no es que yo sé cuál es la dirección, yo Pablo Greenwood, sino que durante la ejecución del programa puedo yo averiguar cuál es la dirección en donde está almacenado un valor. ¿Y para qué me sirve esto? Y enseguida les voy a mostrar para qué les sirve. Por ahora es importante y me pueden volver a preguntar, entender la diferencia entre una variable normal y una variable que es un puntero. No sé si alguien puede clarificar, alguien que quiere aportar algo, bienvenido sea. ¿Algún compañero, algún alumno, qué sé yo? ¿Quieren apuntar algo? ¿Se entendió más o menos? Se entendió. Ok. Sí, profe, Entonces, entendí. gracias. Entonces, por ejemplo, Zoom, vamos a poner en comparación. Zoom y la variable i que pusimos acá, en realidad i vendría a ser, vamos a separar para no confundir, en realidad i vendría a ser H8 y zoom vendría a ser A1, ¿ok? Ahora, si yo tengo un puntero a zoom, ese va a ser igual a A1, que no es lo mismo, y un puntero a i va a ser igual a H8, que no es lo mismo. Esta es la variable, esta es una variable, este es el valor, el nombre de verdad de dónde está apuntando, este también. Cuando yo tengo un puntero, ese puntero no guarda el valor que tenga, qué mal ejemplo puse acá porque los dos son H, ¿verdad? H y la variable es H, entonces J vamos a poner. Perfecto. Entonces, fíjense que esto no representa acá un valor 11, perdón, no representa, y este no representa un valor J. No. Esto es simplemente, yo guardo en el puntero de suma, estoy guardando la dirección de memoria de donde se guarda sum. Y en el puntero de i, guardo la dirección de memoria donde está i, no el valor, el contenido. Y enseguida vamos a ver cómo se llega a esos valores. Entonces, por ejemplo, para definir un puntero a cuenta, según el ejemplo que tenemos acá abajo, fíjense, tenemos una variable cuenta que es 7. Eso es normal, así como definimos siempre. ¿Y cómo yo hago para tener un puntero? Ya tenés ptr cuenta que apunta a la variable que tiene el contenido 7. ¿Cómo se hace eso? Anteponiendo un asterisco a la definición de la variable. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un entero que es un apuntador y una variable entera común y silvestre, entonces lo que yo puedo hacer es cargar el 7 en cuenta y después puedo hacer que este puntero cuenta apunte a esta variable que está acá. Apunte, acusado fulanito de tal, ¿está bien? Pero él no tiene el dato. Acusado Roberto que lleva la mochila de Juan, ¿verdad? ¿Qué sé yo? ¿Está bien? Ese es el dato, ¿verdad? ¿Cómo se llega a esos valores? Acá tenemos un ejemplo, ¿verdad? Fíjense, tanto hacia la izquierda, hacia acá, al ejemplo, como hacia la derecha. Los operadores para punteros. Ustedes dicen todavía para algunos, dicen, ¿para qué sirve esto? Enseguida vamos a llegar el para qué. Operadores para punteros, ¿verdad? El operador ampersand u operador de dirección es un operador unario que devuelve la dirección de su operando. O sea, sirve para un elemento y nos va a devolver la dirección de ese operando. Por ejemplo, defino una variable i común y silvestre. I es igual a 5. Si hacemos una analogía rápidamente, es acá que definimos esta variable sum y le igualamos a 11. Se va y se almacena esto, ¿sí? Tenemos una variable sum que le igualamos a 11 y es igual a 5. Definimos un puntero ahí. El nombre no tiene nada que ver, es simplemente para representar. Fíjense que está la i en mayúscula, o sea, no tiene nada que ver. ¿Cómo se define un puntero en conclusión? Utilizando el asterisco. Define un puntero. La instrucción dice, la que está acá abajo, ptr de i
es igual a ampersand. ¿Y de dónde salió el ampersand? De acá. El ampersand u operador de dirección es un operador usado para devolver la dirección de su operando, dice. Entonces, ampersand lo que va a hacer en nuestro ejercicio de acá es devolvernos cuál es la posición de memoria donde se almacena la variable sum. ¿Y qué me va a retornar ese? Me va a retornar la posición A1, ¿ok? Entonces, el ampersand lo que hace acá es devolverme la posición A1 de I. O sea, me dice en qué dirección efectivamente de memoria se almacenó. Y eso es lo que yo guardo en un puntero. Ahora, el puntero de I tiene la dirección de memoria donde se almacenó I, por ejemplo, A1, en nuestro ejemplo. Y acá tenemos hacia la derecha, básicamente, primero se define I5, un puntero a I, y después lo que tenemos un puntero que dice el contenido de I está en la posición número 5000, en el 6000 y algo, entonces en el 600.000 está el contenido de I. ¿Ok? Más o menos. Entendido, entendido. El operador asterisco es la inversa del operador ampersand. Por lo general llamado operador de indirección u operador de desreferencia. Devuelve el valor del objeto que apunta su operando, es decir, un apuntador. Entonces, el valor, cuando yo antepongo el asterisco, voy a devolver el valor de lo que está apuntando. Conclusión, si seguimos el ejemplo ese, por ejemplo, la instrucción printf, porcentaje de asterisco puntero de i o ptr de i, dice imprime el valor de la variable i, a saber 5. El uso de asterisco de esta manera se le conoce como desreferenciar a un apuntador. O sea que el ampersand me pasa en la dirección y el asterisco me pasa el dato al cual yo estoy apuntando. ¿Más claro? Agua. Digo nomás. ¿Está bien? ¿Alguna? Más claro, aceite, profe. Está bien. No es nuevo. A mí me tardó meses en percatarme del tema, pero hay que introducirnos y de a poco vamos a decir, ¿verdad? O sea, creo que esto es una cuestión de perseverancia y de a poco vamos a ir entendiendo para qué, de qué se trata. Pero si hay alguna duda, por más tonta que les parezca, les pido me lo pregunten, porque a veces suelen ser las más importantes. Para explicar por Profesor, sí, o sea, en sí. cualquier parte, En en cualquier cualquier parte, lenguaje. sí. En cualquier lenguaje, no. Cada lenguaje tiene su Ah, mecanismo. por eso. Esto en cualquier lugar del lenguaje C Bueno, funciona parecido. No son variables ni palabras reservadas, son operadores. En el oh, caso de ampersand, te devuelve la posición de la variable. Perdón, sí, la posición real. O sea, te devuelve una dirección de memoria donde está almacenado el dato. Por eso es siempre muy importante entender. Por eso les expliqué. Las variables en realidad se almacenan así. Nosotros lo conocemos como el sum. Pero en realidad este es A1 y este es H8. ¿Está bien? Esa es la dirección donde de verdad se almacena. No es sum. Entonces, para entender puntero, es primero entender de que un puntero lo que almacena en realidad es H8 y A1. No almacena el nombre de la variable. ¿Ok? Bueno, ahí tenemos, por ejemplo, el ejemplo de printf. ¿Se dan cuenta, verdad? ¿Y por qué se antepone el asterisco, profesor? Y porque yo accedo al dato que está guardado en i. ¿Y por qué, profesor, accedo al dato que está guardado en i? Porque acá en ptr, en el puntero, yo guardé la dirección de i. Por eso. ¿Se entiende? sí, profe. Ok, bueno. Y si no, de a poquito vamos a ir. Estoy pensando en qué más me estoy olvidando. Ya. Díganme ustedes, yo ya les hablé de esto. ¿Por qué, ¿Por qué nosotros hacemos scanf
porcentaje de coma ampersand y o díganme ustedes lo que hacemos, o sea, ¿por qué nosotros hacemos estas cosas? No sé. Cámbiale el nombre si quieren. Zoom. ¿Verdad que así solemos hacer? Tu batería va a morir, profe. Ya. Estamos enchufados. Murió tu batería entonces. No está enchufado. Un ratito. Dale. ¿Por qué ustedes le dicen, por qué usted, verdad que solemos usar scanf? Sí. ¿Se acuerdan? Sí, ¿verdad? Sí, profe. Y al ampersand cuando leemos, perdón, al scanf cuando leemos a la variable le anteponemos el ampersand. ¿Y qué es lo que estamos haciendo entonces? Le estamos diciendo que lea en esa dirección de memoria. Exactamente. Lo que le estamos diciendo es que lea, que almacene lo leído en esa dirección de memoria. Scanf tiene esa particularidad porque, por ejemplo, Zoom acá vale, no sé, 10, ¿ok? Después acá se teclea 30 y el valor acá de Zoom es 30, ¿ok? O sea que al hacer esta instrucción paró el programa, lo que yo escribí en la línea de comandos, agarra y se carga en Zoom. Eso es lo que sucede. Y yo le dije, lee y carga en esta posición de memoria. Lo que le estoy pasando es la dirección de memoria donde quiero que se cargue el valor. ¿Recuerdan que solemos hacer eso, verdad? Bueno, ahora ya saben por qué se pone el ampersand. Porque yo lo que le estoy diciendo es, cargame en este lugar, cargame el dato. ¿Está bien? Vamos a entrar en eso ahora. Bueno. Llamada a funciones por referencia. Ahora vamos a entrar en un tema que ya habíamos introducido clases anteriores. Cuando nosotros recuerdan que tenemos una función a la cual le pasamos un parámetro, ese parámetro es una copia de lo que es el original. Si yo modifico algo que esté ahí en el centro de esa subrutina, al volver al programa principal, va a tomar el valor de lo que se devolvió. Recuerdan que ya habíamos hablado de eso, ¿verdad? Por ejemplo, dice, cuando llamamos a una función con argumentos pueden modificarse, se pasan direcciones de dichos argumentos. Se utilizan los punteros y el operador de edición para simular las llamadas por referencia. Por ejemplo, en este caso tenemos cubo por valor, le paso un número, termina siendo igual al número. Entonces, este es un paso de parámetro por valor. Por valor, porque yo directamente le copié el parámetro que le estaba pasando. Por ejemplo, un 5. Le pasé un 5, se halla el cubo de 5 y ese resultado se carga en número. Porque esta rutina tiene un int y retorna un valor. Entonces, este es un paso de parámetro por valor. ¿Y cómo es cuando es un paso de parámetro por referencia? Dice, cuando llamamos a una función con argumentos que deben modificarse, pues, se pasan las direcciones de dichos argumentos. O sea que, por ejemplo, acá yo estoy pasando la dirección de número. O sea que si se toca esa variable que se recibe en cubo por referencia, enseguida vamos a ver el ejemplo, dentro de la rutina se va a modificar el valor de número. Así mismo como acabé de mostrar en el scanf. Dice, por lo general, esto se lleva a cabo mediante la aplicación en llamada en una función del operador de dirección ampersand. La variable cuyo valor se modificará. O sea que las variables se van a modificar con ese elemento. Por ejemplo, ejemplo de paso de parámetros por valor. ¿Qué es lo que nosotros veníamos haciendo cuando hicimos números amigos, por ejemplo, ¿verdad? Nosotros le pasábamos una rutina, esa rutina me devolvía una resolución de ese parámetro o un valor en particular. Entonces, si acá nosotros tenemos cubo por valor y ntn, es el prototipo.
recuerdan que esta rutina me va a devolver un valor y va a recibir otro por parámetro. Entonces hice programa principal, dice int número igual a 5 y se inicializa con ese número. Imprimimos el valor y luego llamamos a cubo por valor y le pasamos el parámetro. Pasamos. Y eso guardamos en número. Para que el programa viene a la parte de la resolución, recibimos el parámetro en una variable que se llama n, multiplicamos todas las variables y retornamos su valor. O sea que 5 por 5 por 5 se va a guardar en número. ¿Ok? Ese es el paso de parámetro por valor. ¿Por qué por valor? Porque yo le estoy pasando el valor y se guarda en una copia en otra variable que se llama en este caso n. Se puede llamar Pepito también si quiere. O Josecito. ¿Hasta acá alguna preguntita? ¿Cómo No, sería? profe. Gracias. ¿Cómo sería por referencia? ¿Cómo sería por referencia? Ok, el paso de parámetro por referencia. Fíjense que cambia el prototipo porque primero la función no recibe nada. No, perdón, no retorna nada. Pudiera retornar, pero en este caso no lo retorna. Hace cubo por referencia y dice que va a recibir un puntero. Un puntero va a recibir a n. ¿Por qué yo sé que va a recibir un puntero? ¿Cómo yo sé que va a recibir un puntero? Si alguien me puede explicar. Porque está el asterisco antes. Excelente, es el único motivo, porque está el asterisco antes. Entonces, tenemos el mismo programa, definimos un número, le cambiamos, le ponemos el 5, imprimimos el 5 y después, fíjense, pasamos el parámetro por referencia. Primero, acá esta función o este procedimiento no cambia ningún valor de una variable en particular. Lo único que le pasa es el número, el ampersand, y le antepone, o sea, que le está pasando la dirección donde se encuentra almacenado el 5. ¿Ok? Para el programa acá. Para el programa acá. No le está pasando el valor, le está pasando la dirección. La dirección. Al recibir yo la dirección, recibo en un puntero, porque el prototipo es el puntero, recibo en un puntero. Entonces, todo lo que yo multiplique acá, ¿sí? Y guarde en el puntero, ¿dónde se va a reflejar? En la variable principal desde donde se le llamó, porque en realidad todo lo que se toca acá le afecta a este. ¿Por qué, profesor? Y porque este se pasó no el valor, sino la referencia. No se pasó la fotocopia, sino se pasó el original. Si yo toco el original, se modifica también el original. En el caso de por valor, yo paso una fotocopia. Si yo modifico la fotocopia, el original se queda igual. Nadie tocó. ¿Se entiende? Sí. Con ejemplo vamos a entender mejor. ¿Verdad? ¿Eh? Con el ejemplo creo que vamos a entender mejor. Y acá tenés un ejemplo. Si quieren, me callo un ratito y... Profe, una consulta, el resultado va a ser el mismo. Es el mismo, pero no de la misma forma. Los dos hacen 5 por 5 por 5. Pero te puedo explicar la diferencia. Fíjense esta rutina que está acá. Fíjense que esta rutina que está acá no hace una asignación acá de es igual. ¿Sí? Está la línea sola acá. ¿Está bien? Entonces, número acá vale algo 5, pero número en la siguiente línea vale 15. Pues 5 por 5, 25 por 5, 125. ¿Ok? ¿Se entiende? Y yo toqué el programa, la variable original, número. ¿Hasta acá venimos bien? Sí, sí. Fíjense, cambio. Voy a cambiar este es paso de parámetro por referencia. ¿Okay? Voy a cambiar al otro. Este es paso de parámetro por valor. Primer punto, acá ya hay una asignación. El otro no hacía asignación. Y se entiende el por qué, ¿verdad? En este caso, este tiene un INT, o sea, va a retornar un entero. Y este
no pasa con el ampersand. Y este no recibe con un asterisco. Entonces, cuando yo toco acá n, esta n que está acá no tiene nada que ver con el valor número original, ¿sí? Solo que le hace una asignación, o sea, le iguala el valor al 5. O sea, los dos van a terminar con el número igual a 125, pero no lo hace de la misma forma. En este caso, este está asignando. No sé si ven acá la asignación, ¿verdad? Asigna, ¿ok? Le da una igualdad que pudiera no ser en la misma variable o lo que sea. Y en el otro caso no hay ninguna igualdad, pero también asigna el mismo. ¿Y por qué? Porque acá le pasó la dirección de memoria. Y profesor, ¿y por qué vamos a hacer semejante estupidez? Le estoy mostrando nomás la diferencia. Después vamos a ver la utilidad. ¿Se entienden? Sí, profe, se entiende. Ok. Factorial ya hicimos, ¿verdad? Factorial, Fibonacci. ¿Recuerdan? Muchas de esas rutinas simplemente retornan un valor n. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. ¿Hasta acá alguna preguntita? Vamos a dejar picando otra vez este y después vamos a hacer unos ejercicios. Pero le pregunto, por ejemplo, ¿cómo vamos a hacer un ejercicio de intercambio de valores, por ejemplo? ¿Cómo va a ser para intercambiar valores, por ejemplo? Con un ¿Recuerdan auxiliar, eso? A es igual a B, B es igual a C y C es igual a B. con un auxiliar, ¿verdad, profe? Sí, con un auxiliar, pero ¿cómo vas a hacer para que una rutina te encargue de hacer eso? Porque una rutina te retorna un solo valor. En ese caso vas a usar dos pasos de parámetros, vas a pasar dos parámetros por referencia, vas a tocar dentro de la rutina y al terminar la rutina ya van a estar invertidos los valores. ¿Se entiende? Mazo. El Entre los, silencio. entre los ejercicios que yo le compartí, creo que están viendo. Acá hay uno que es de invertir. Fíjense un poco cómo se resuelve ese problema. De todas formas, mañana lo vamos a repasar, ¿verdad? Pero fíjense un poco cómo se resuelve esa partecita, ¿sí? Ok. Ustedes están viendo todavía mi pantalla, ¿verdad? Sí. Bueno. Perdón. Este eran los ejercicios que estaban propuestos, ¿verdad? Que les compartí ahí para que lo tengan a mano y mañana lo vamos planteando y viendo cómo resolverlos y todo lo demás. A ver un poco. Bueno, seguimos. ¿Dónde era que me quedé? Algo me falta, ¿no? Ya. Ok. Otro tema que tenemos que avanzar son el tema de cadenas de caracteres. ¿Ok? Y cuando terminemos de ver todo esto, después se junta todo con el tema de punteros y todo lo demás, pero ya tiene luego una relación, por eso lo quiero dar al mismo tiempo. Una cadena es un conjunto de caracteres tratados como una sola unidad. Una cadena puede incluir letras, dígitos y varios caracteres especiales como más, menos, asterisco, división y dólar, peso, qué sé yo. En C, una cadena es un arreglo de caracteres, los cuales terminan en el carácter nulo. Y este es el carácter nulo, ¿verdad? Él usó la barra y el cero, representa el carácter nulo. La barra y el cero, ese es un... ¿Y cómo terminan eso? Automáticamente el compilador, cuando nosotros vamos introduciendo los valores, le ponemos el carácter nulo, se le agrega al final de la cadena. ¿Y qué es una cadena? Una cadena es nada más y nada menos que un vector de caracteres.
No existe ninguna diferencia. Por eso es char, cadena, paréntesis, llave, llave es igual a hola. Y porque en realidad en el fondo las cadenas es un vector de caracteres. Nada más que eso. Y por eso es un vector numérico y yo puedo acceder a cada uno de esos elementos. Sí, todas las propiedades, bueno, no todas, casi todas las propiedades de un vector. A ver un poco. Sí, todas las propiedades de un vector numérico también tienen las cadenas. O sea, un vector de char, donde en cada posición, como dice ahí, acá se puede ver perfectamente, ¿verdad? Un vector donde en cada posición se guarda una letra. O sea que una cadena de caracteres es mucho más grande que un valor numérico. Esto ya lo habíamos discutido anteriormente. ¿Se entiende lo que es una cadena o alguno tiene alguna duda? Una cadena en realidad es un vector de caracteres. En Sí, su profe. momento, Clarísimo. como esto era tan habitual, entonces se le agregaron algunas propiedades adicionales a las cadenas en el lenguaje, dado que el trato ya era muy habitual. O sea, si siempre voy a manejar cadenas porque me resulta cómodo, entonces se implementaron algunas rutinas que ya están disponibles en el sistema para su uso, porque se tratan de cadenas y eran necesarias, ¿verdad? Que a lo mejor para un vector numérico no tiene relación, pero para una cadena sí. ¿Sí? Entonces, lo primero que ustedes se puedan dar cuenta, al tratarse de un vector, pueden acceder a cualquiera de sus elementos en forma individual. Obviamente, tienen las mismas propiedades que un vector. Las cadenas y caracteres. Una cadena puede almacenar un arreglo por medio de scanf. O sea, yo puedo almacenar una cadena de una, si almacena el arreglo de caracteres cadena de 20. Entonces, utilizando el porcentaje S cadena, directamente yo puedo almacenar ahí Pablo, Greenwood, qué sé yo, lo que sea. ¿Se entiende? ¿Mazo? ¿Sí? Sí, se entiende, profe. Nadie tiene ni una pregunta hasta ahí. ¿Qué tiene de raro el scanf ese que está ahí arriba? Que no tiene la persona. ¿Por qué no tiene el ampersand, señorita? Correcta es su pregunta. Un vector. Y al ser un vector, ¿qué ocurre? Ocurre que son varias direcciones de memoria, algo así. No, está perfecto, así mismo, pero le explico. El nombre solo del vector asocia a la posición 0. Y la posición 0, utilizando solamente el nombre del vector, representa la dirección de memoria del vector. O sea, del primer elemento. Por lo tanto, cuando hacemos scanf de S, cadena, y si cadena es un vector, no requiere que se utilice el ampersand. ¿Por qué? Y porque cadena ya, al ser un vector, representa la dirección de memoria de ese vector. O sea, sería redundante ponerle un ampersand. ¿Y qué pasa con un vector numérico? Pues es la misma cosa. Vector B tiene la dirección de memoria del vector. ¿Se entiende? Por eso, cuando hacemos scanfs, generalmente de una cadena, porque no vamos a leer un vector de esa forma, un vector numérico, digo, no se antepone el ampersand directamente, ya se pone nomás el nombre de la cadena y ya está. Por eso no tiene el ampersand. No se olviden, porque el profesor a veces tiene, otras veces no tiene, porque no tiene cuando es un vector. Y sí tiene cuando es una variable común. Ok. Por ejemplo, entonces acá yo puedo cargar, hola, ¿qué tal? Pablo Greenwood, algoritmos 2, fecha de examen es el 7 de septiembre. Bla, bla, bla. Cualquier cosa puedo cargar acá. Y, por ejemplo, formas
Para demostrar el acceso, hermano, quiere decir que no puede hacer diferente, ¿sí? Para mostrar en pantalla un array de caracteres se puede realizar de la siguiente forma, dice. Es solo para mostrarle, ¿verdad? Y aprendemos algo nuevo. Desde i igual a 0 hasta i menor o igual a strlen. Strlen me da la string len de lo que vendría a ser la longitud, el nombre de la cadena. Me va a decir que ese tiene, no sé, 25 caracteres. Entonces, desde i igual a 0 hasta 25, ir acumulando, imprimo carácter a carácter. O sea, voy a imprimir I, O, U, H, O, L, A. Y así me voy imprimiendo de a uno. Y el mismo efecto me da el printf, que está abajo donde imprimo la cadena, el nombre de la cadena, y me imprime así de una A, I, O, U, hola, lo que sea. Profesor, ¿y por qué voy a hacer de a uno y no vas a hacer? Es para mostrar nomás. O sea, este es para mostrar nomás que yo puedo acceder y puedo cambiar cualquiera de las letras por un mayúscula o por un minúscula o por lo que sea. ¿Alguna pregunta por acá? Ninguno, profe. Se me seca la garganta un rato. Bueno. Hay muchas rutinas para utilizar que ya están definidas en el sistema que yo necesito que ustedes lean. Porque si no, de repente perdemos tiempo haciendo alguna cosa que en realidad ya está definido. Así como printf, scanf, getS, putS y todo lo demás ya existe en el lenguaje. Es simplemente usar. También es importante que entiendan que puedan mirar cuáles son las rutinas para no perder tiempo desarrollando ese tipo de cosas. Tenemos, por ejemplo, el que dice algunas rutinas que se encuentran en C-Type, por ejemplo, ¿verdad? IsDigit, IsAlpha. Bueno, IsDigit, si yo le paso un número, o sea, le paso un dibujito de un número, un char en realidad, entonces él me va a devolver si ese es un entero, pero si es o no es un dígito. Por ejemplo, si le paso un 1, me va a decir si es o no es un dígito. Si le paso una A, me va a decir que es falso, ¿verdad? Si le paso un 1, me va a decir que es verdadero, ¿verdad? Entonces, isDigit, isAlpha, o sea, si es alfanumérico. Si es un dígito o una letra. Si es un hexadecimal. Si es una minúscula, si es una mayúscula. Y también le puedo pasar una letra mayúscula. Dice, si C es una letra mayúscula, tu lower devuelve C como una letra minúscula. De lo contrario, tu lower devuelve el argumento sin modificación. Y en upper o upper, lo que hace es, si C es una letra minúscula, devuelve C como una letra mayúscula. O sea, le paso yo el dígito y me va a devolver el dígito pero modificado. Si es una minúscula, lo pasa como si es una mayúscula, con lower lo pasa a una minúscula y con upper lo pasa a una mayúscula. Y así hay un montón de rutinas que lo que quiero es que puedan ir mirando, ¿verdad? Para ir conociendo cuáles son las rutinas disponibles que pueden ir utilizando para resolver algunos ejercicios que no necesitan ustedes estar inventando cómo se hace si simplemente ya se hace. Es como el printf, ¿verdad? Usen ya lo que tienen y no estén inventando, ¿verdad? Otras rutinas disponibles, y les digo que les estoy mostrando algunas, esto no es... Vayan a la sección cadena de sus manuales y van a encontrar un montón. Tenemos strcpy, que viene a ser estándar string copy, string ncpi, string
copy. O sea, cada uno hace algo. Copia es string CPI, copia la cadena S2 dentro del arreglo S1. Devuelve el valor de S1. String ncopy lo que hace es copia al menos n caracteres de la cadena S2 dentro del arreglo S1. Devuelve el valor de S1. O sea, cada uno de esos hace algo. strcat concatena y strncat concatena cierta cantidad de elementos. strcmp, esto es importante. Nosotros no vamos a utilizar el tema de comparación de dos variables y vamos a decir if a igual a b. Lo que vamos a utilizar es strcmp, porque ese compara las dos variables con su valor normal cuando son cadenas, ¿verdad? Compara la cadena 1 con la cadena 2. La función devuelve 0 menor que 0, dice, o mayor que 0 si S1 es menor o mayor que S2 respectivamente. Después tenemos strncp comp o de comparación. Compara solamente ciertos elementos, no todos. Y strlen que ya hablamos, ¿verdad? Lo que hace es determinar la longitud de la cadena, devuelve el número de caracteres que preceden al carácter de terminación nulo. No se cuenta el nulo, pero el nulo está ahí. O sea que si ustedes quieren saber cuántos caracteres tiene una cadena, pueden hacer un ciclo que empiece desde 0 y termine cuando el valor del vector en una posición n sea igual a nulo. Ahí quiere decir que ya terminó la cadena. Y si ustedes corren el nulo a mano y nada, le van a joder al compilador y va a creer que la cadena es más grande. ¿Hasta ahí alguna preguntita? Nada, no. ¿No? Esto ya hablé, perdón. También en la biblioteca estándar tenemos conversión de cadenas. Nosotros vamos a usar muy poco esto, ¿verdad? Pero convierte una cadena de un puntero a un doble, a un INT, a un long INT, a un doble, a un long y a un unsigned long. O sea que hay varias conversiones que ya están disponibles para que ustedes conviertan un dato a otro tipo de dato. ¿Es útil esto? Y sí es útil en algunos casos. Nosotros vamos a utilizar muy poco, casi nada de esto. Pero hay muchas funciones. ¿Cuáles serían funciones de entrada y salida? Tenemos las funciones de entrada y salida. Tenemos, aparte de scanf y printf, tenemos getChar, que lo que hace es leer el siguiente carácter de la entrada estándar y lo devuelve como un entero. O sea, lee una A y me devuelve el valor ASCII de esa A. Ese es el valor entero a lo que se refiere. Char, ya habíamos dicho cómo se podía imprimir. Por ejemplo, esto vendría a ser la inversa de lo que es ir desde A hasta Z e imprimir el valor entero de una de esas variables. Me va a imprimir el código ASCII. Y con getChar voy a tener la inversa. Con getS lee el siguiente carácter de la entrada estándar y lo coloca en el arreglo S hasta que encuentra un carácter de nueva línea o fin de archivo. Agrega un carácter de terminación nulo de arreglo. O sea que este es algo parecido a scanf, ¿verdad? Pueden probar la diferencia para ver de qué se trata. Putchar imprime el carácter almacenado en C, o sea, imprime un carácter. Put S y va a imprimir la cadena, ¿verdad? Por eso S es de string, ¿verdad? Y sprintf dice equivalente a printf, excepto que la salida se almacena en el arreglo S en lugar de imprimirse en la pantalla. O sea que si ustedes quieren cargar algo en un vector, por ejemplo, pueden hacerlo de esa forma de una. Ese scanf es equivalente a scanf, excepto que la entrada se lee desde el arreglo. Es el arreglo S en lugar de leerlo desde el teclado. Si quieren leer algo. O sea, estas son funciones. Fíjense que todo esto que les estoy mostrando es muy relevante que ustedes conozcan y entiendan su existencia.
porque si no se van a poder poner a inventar como resultado dentro del ejercicio, dentro de los ejercicios que vayamos planteando, y eso que ya está todo resuelto. Por aquí, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Alguien quiere hacer un comentario, agregar algo? Bueno, acá tenemos un pequeño ejemplo de mezclamos puntero, cadena, a los simples efectos de hacer una revisión, ¿verdad? Tenemos STR, una cadena que se llama string A de 80, cadena a usar para el programa de ejemplo. Char STRB de 80, otra cadena similar. Solamente cambia el nombre, pero los dos tienen 80 caracteres. El programa principal, como siempre. Y acá, ¿qué hago? Defino un puntero a... Defino una variable con un puntero. No le digo a quién todavía. Simplemente defino que es un char, es un puntero. Un apuntador al tipo carácter. Otro apuntador al tipo carácter, que es asterisco PB. Después put S dice STRA, dice, muestra la cadena STRA. Recuerden que STRA que está allá arriba tiene un valor, ¿verdad? Cadena a usar para el programa de ejemplos. Entonces, en put S imprime cadena a usar para el ejemplo. Y luego hace STRA igual a APA. ¿Qué estamos haciendo ahí? ¿Qué tipo de...? PA es una variable apuntador y dice STR de A es igual a A. ¿Cómo hacemos esto? O sea, ¿cuál es el chiste de hacer esto que está acá? Si nosotros recordamos, el nombre de un vector, solo el nombre, representa la dirección de memoria donde se almacena. Por lo tanto, no necesito la utilización del ampersand para guardar la dirección de memoria de STRA en PA, que es un apuntador. O sea que ahora STRA tiene un valor que es cada cadena a usar para el programa de ejemplo. Y el otro, el PA, está apuntando a esa dirección de memoria. Hasta acá venimos bien, más o menos. ¿Entiende, profe? ¿Se entiende, profe? Perfecto. Hacemos put S de A y lo que va a imprimir no es cadena a usar para el programa. Va a imprimir la dirección de memoria donde apunta PA. No vamos a entender un pepino ahí. A lo mejor sea un error luego, pero podemos intentar compilar eso. ¿Está bien? Imprimimos y no imprime eso. Luego lo que hacemos es apuntamos también PB. O sea, STRB que está vacío, apuntamos a PA. Está vacío, está apuntando a algún lugar. Y después lo que hacemos es imprimimos un enter y hacemos, mientras que PA no esté vacío y no sea nulo, lo vamos almacenando cada elemento de PA en PB. ¿Alguien me puede decir qué estamos haciendo en este mientras? Intercambiando los valores. ¿Por qué intercambiando? ¿Quién está tocando A? ¿Estás recorriendo la cadena? Recorriendo. Muy bueno. Las dos respuestas fueron correctas, solo que uno le faltó algo nomás. Acá recorro, ahí donde está en azul, mientras que PA no sea igual a nulo, dice, ¿verdad? O sea que mientras que el valor de PA no sea igual a nulo, y no es, porque estoy al principio, vamos a decir que avanzo, ¿verdad? No avanzo ahí, pero al poner la siguiente línea, sí. ¿Y qué estoy haciendo en la siguiente línea? ¿Qué es lo que se hace acá? Lo que hago ahí es, tomo la C, que está almacenado en PA, ¿sí? Y la igualo, la copio a B, al puntero. Pero como está el asterisco, lo que realmente estoy tocando es la variable original. O sea, estoy tocando a donde él está apuntando.
O sea, lo que estoy haciendo es igualando STR-A con STR-B. Estoy igualando. El compañero dijo, está intercambiando. Y si intercambiando es llevando de uno al otro. Y acá lo que no estoy haciendo es sacando de A. Estoy copiando nomás. Carácter a carácter estoy copiando. PA en PB. ¿Se entiende? Más o menos. Sí, entendido, profe. Ok. Se puede hacer, profesor, así como vectores STR de 1 igualar en STR-B de 1. Sí, claro que se puede. Sí, se puede también, no hay problema. 1 a 1 se puede. Igualito que estamos haciendo acá, solo que estamos haciendo de otra forma para explicar. ¿Está bien? Entonces, este lo que está haciendo es copiar la cadena A en la cadena B a través de punteros. Es nada más que eso. Más o menos por acá venimos con la historia. Más o menos. Aprox. Ese más que está ahí es por aritmética de punteros, ¿verdad? Claro, el más, lo único que está haciendo es, como la primera dirección estaba en 0, lo que está haciendo el más, le está incrementando en el primero, en el valor del primero, y como es un vector, recuerden que las cadenas son un vector, le está llevando a la primera posición y le copia a la primera posición del otro. Después se va a la segunda posición y le copia la segunda posición. A la tercera posición, la cuarta posición, a la tercera. La cuarta, la quinta, la sexta. Así hasta que no sea nulo el 0. Y por eso, al finalizar, le pone un nulo a mano, a PB, para que ahí termine el valor. Y lo que realmente se están cargando son estas variables que están acá arriba. Esa es la que se está almacenando. No sé si respondí su pregunta. Sí, profe. Ok, bueno. Les pido entonces, vamos a hacer lo siguiente. Les pido entonces, les dejé dos contenidos. Quiero que vayan y miren los contenidos, miren, revisen en lo que les queda de tiempo, y un poquitito más a lo mejor. Revisen eso y así mañana ya directamente nos metemos con esas cosas. Pero está bien que lo revisen, o si no, mañana no van a entender nada. Repasen esto, pueden llevar, compilar, mirar lo que sea, y miren los otros algunas partes de los ejercicios que se plantearon y ya les entregáis los ejecutables, los programas resueltos, o miren las fuentes como para que mañana estemos en sintonía para dar la clase. ¿Está bien? Correcto, profe, correcto. Ok. Bueno, si no hay preguntas, lo dejamos acá. Les pido, la tarea es, no es que termine acá, vayan y revisen el contenido, pero tienen que mirarlo ustedes, no tenemos que mirarlo en conjunto. Vayan y miren a ver qué les resulta extraño, qué hay que no les gusta, qué no se entiende, y entonces así mañana la clase tiene más sentido. ¿Está bien? Ok, profe, sí. Ok, profe. Dale, se guarda en esa ubicación. Perfecto. A veces yo no les cuento cuando estoy presentando, no veo las preguntas. Así que me pueden directamente preguntar a mí. O sea, profe, te lancé una pregunta ahí porque ahora recién estoy viendo tu batería ya, por lo que se escanea, se guarda en esa ubicación. Sí. Perfecto. Sí, cierto. Eso es tal cual lo que estábamos hablando. Ok, bueno. Estamos entonces. ¿Ninguna pregunta adicional? Dejamos acá. Reitero, vayan a mirar los contenidos que dejé hoy para que mañana la clase tenga más sentido. Ok, profe, correcto. Hasta mañana, señores. Nos vemos a la